En primer lugar, Héctor, mi agradecimiento tanto por el artículo que tú has escrito, la manera como lo has expuesto y por la manera como has afrontado también este diálogo, siempre dinamizándolo, polémico, preguntando, respondiendo. A mí eso me suscita alegría. Y fue así desde que leí el artículo hace ya varios meses. La pregunta era, ¿qué es la realidad? Ahora te has decantado más por la temática de lo científico. Y yo quisiera remitirme a la pregunta central, a la previa, que es la realidad. Ahí hay un concepto que habría que definir en primer lugar. Realidad. ¿A qué refiere? ¿A qué remite realidad? ¿A los objetos? ¿A la naturaleza? Una respuesta metafísica, la realidad es lo que es. Parece tautología, ¿no? Pero es una propuesta firme. Y si la realidad se remitiera no centralmente a los objetos, sino a los sujetos, ¿sería aceptable una respuesta similar? ¿La realidad es lo que es o la realidad es lo que está haciendo? Y entonces la comparación es entre lo que ya está definido y delimitado con la otra realidad que se transforma, que cambia y que remite más a la cultura. El conocimiento sobre uno y otro van por vertientes y por caminos distintos. Las menciones tuyas en el artículo están relacionadas más con el objeto, con los sujetos. Los sujetos están bastante al margen. Yo recuerdo el énfasis en excluir a Dios en tu artículo, que a mí me generaba mucha simpatía. La idea está de Dios no es el creador. Hay quienes desde la religión plantean el Dios creador. Hay quienes religiosos también dicen Dios es aquel que dejó de estar dormido, el que está despierto, el que se ha iluminado. El que se ilumina es Dios. Es religión también, es budismo. Y no tiene ningún interés en preguntarse si Dios es creador. Basta con que sea un sujeto que se iluminó. Nosotros, en cierto modo, nos hemos comportado como dioses en esta mesa, ¿no? Hemos creado un clima inusual en la universidad, en las universidades en general. Es un debate conceptual de alto nivel, y eso que es solamente la primera versión, ¿no? Están pidiendo que haya un segundo momento para seguir construyendo sobre estas bases. La realidad a la que nos hemos remitido constantemente es a la realidad del conocimiento creado en los últimos 2500 años. Conocimiento sobre esas realidades. Hoy día, la realidad tiene una dinámica intensa como nunca antes. Las posibilidades de que la ciencia se adelante a conocer qué es lo que pasa con la realidad son menores. Los fenómenos más notables en el campo de la sociedad que no eran vistos un día antes de que estos fenómenos se produjeran son, por ejemplo, la crisis de 2007-2008, de la ruptura de la burbuja hipotecaria, junto con el desplome de la economía, se desploma la idea de que hay una ciencia de la economía en los términos en que acá se define a la ciencia. Se
demuestra que los economistas que se habían colocado en el peldaño más alto de las ciencias sociales, ese mismo año caen a la plataforma, al piso más bajo. Los economistas no son capaces de entender lo que la realidad está pariendo, y de manera tan dolorosa, tan sonora. Sí. Que la realidad no es solamente objeto, la realidad es sujeto y subjetividad. Y el conocimiento de la subjetividad no tiene un camino tan delimitado como es el que ustedes han conceptualizado, descrito y acotado en esta mesa. Y que creo que es el asunto pendiente, ¿no? ¿Cómo entramos a esa otra dimensión que ha sido dejada de lado en estas? Sí. No, sí, la última. Si él termina. No, yo solo quería decir que... Tú terminas, pues. Corto. No, yo solo quería decir que me he entusiasmado a la mesa y que yo estoy preparando un artículo que tiene que ver con lo que tú terminaste diciendo. Diciendo. Entonces, yo lo que quería era proponer que, no sé en qué día, pero que sea este año, se pueda organizar una mesa en base a lo que yo quisiera proponer. Pero ya eso es otra cosa. Ya. Tienes que invitarle sí. para que te coloquen ahí. No, es interesante la intervención sobre el método deductivo, ¿no? Si yo considero digamos a la ciencia como, o sea, considero que el método deductivo o sea, es el único, o deductivo es el único método de obtener conocimientos, ¿no? Y que si ese método tiene que ser utilizado por todas las ciencias, ¿no? Tal vez, porque hay un avance notorio en las ciencias duras, ¿no? O las ciencias naturales, si quiere, comparado a las ciencias sociales, que no han avanzado casi nada, ¿no? Por eso que la física de Aristóteles, el físico la bota a la basura y la ética todavía se sigue leyendo, ¿no? No es porque la ética necesariamente contenga, o la ética de Aristóteles no necesariamente es porque contenga una verdad, sino que no se ha encontrado nada mejor, ¿no? El comportamiento ético es tan complejo que el sentido común de Aristóteles, que lo organiza muy bien en la Ética Nicómaco, todavía sigue siendo válido, ¿no? Y lo sigo yo enseñando en mis clases de ética, me parece genial, ¿no? Pero no creo que vaya a ser la última palabra en el futuro, ¿no? Ahora se sabe que la moral también hay en otros animales, ¿no? Aparte de nosotros, y también ha evolucionado, etcétera, una explicación evolutiva de la moral, ¿no? Que trasciende también a Aristóteles, ¿no? Pero yo creo que simplemente cambian los márgenes de error. O sea, en las ciencias duras los márgenes de error son mínimos, ¿no? Y tenemos mucha confianza, una confianza a veces ciega que no deberíamos tener, pero hay una probabilidad de que las cosas no sucedan como se planifican, ¿no? De las 40 misiones a Marte, solamente 18 fueron exitosas, las demás fallaron en el camino de las cosas. Pero no fallaron porque fallaran las reglas de la ciencia, las leyes de la ciencia, sino porque simplemente no se dieron los controles necesarios y basta que un control no esté bien hecho para que falle una de las cosas y no aterrice o no se comunique o no se despliegue el panel solar, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí hay herramientas para las ciencias sociales. O sea, los economistas pueden predecir algunas cosas, no es que no sepan nada. El economista sabe que si inyecta billetes o saca billetes, sucede algo con la economía y puede predecir cómo va a ser el cambio, ¿no? No puede predecir el comportamiento humano porque es multivariado, es súper complejo, pero tampoco pasa con los climatólogos. O el climatólogo no tiene idea qué va a pasar en una semana en el clima de una ciudad, no tiene idea. O sea, puede predecir a veces con días de anticipación, ¿no? Pero a veces cambian los vectores y corre otra simulación y un día antes el clima va a ser distinto el día después, ¿no? Entonces también hay un margen de error en las ciencias de la meteorología, ¿no? Pero es mucho menor en las ciencias físicas, ¿no? En la mecánica cuántica, sobre todo, es el error más pequeño de todos, ¿no? Y en psicología aspiramos a un error de un 90%, un margen de confiabilidad de 90-95%, ¿no? En las pruebas, ¿no? A la hora que se hacen, una, me acuerdo cuando hice mi tesis, podía elegir entre un margen de confiabilidad de 90 o 95% y para aumentar la confiabilidad solamente de 5 puntos tenía que duplicar el tamaño de la muestra, ¿no? Por ejemplo, tienes una fórmula ahí para el tamaño de la muestra, todo, ¿no? Entonces dije al final, mira, mucho, lo voy a dejar en 90% nomás, ¿no? Pero nunca va a poder llegar a 100, ¿no? Igual pasa en cualquier ciencia, o sea, nunca se llega a ese 100%, ¿no? Y esa es un parte, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Y cómo explicamos lo subjetivo a comparación del objetivo. Yo creo que lo subjetivo es una propiedad emergente del cerebro, ¿no? Los estados
cerebrales que pueden ser distintos responden a estados, o sea, los estados mentales responden a estados cerebrales, ¿no? Y ahora ya se puede medir bastante bien lo que pasa en el cerebro, se puede detectar, por ejemplo, poner un electroencefalograma, se puede detectar si eres demócrata o republicano, ¿no? Solamente escaneándote el cerebro, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden ahora, ¿no? Entonces tiene que haber una relación entre lo que uno piensa y la estructura física del cerebro, y eso es lo que hacen los neurólogos justamente, ¿no? Entonces yo creo que lo subjetivo emerge del objetivo. Hay una realidad objetiva física que en sí es tan compleja que dé espacio que cada mente sea distinta y que perciba la realidad de manera distinta, así la realidad sea en sí misma objetiva, ¿no? Entonces, claro, nunca hay cosas que no se van a poder probar, ¿no? En ese momento no se puede explicar por qué entra la conciencia, pero no porque, o sea, porque hay cosas que no se puedan explicar no quiere decir que necesariamente exista el libre albedrío, por ejemplo. Ya, yo ya terminé. Ya. Estamos aproximándonos a las 6 y nunca llegamos, no será porque hay una subjetividad. Yo te pregunto. Sí, puede ser, hay que buscar. Pero la subjetividad, o sea, casi por concepto, no es científico, ¿no? O sea, tú puedes admitir que es un fenómeno subjetivo, ¿no? Pero a la hora que lo describes, a la hora que tú buscas una descripción de una ley, tienes que ser objetiva, ¿no? Muy bien, señores. Creo que debemos darnos un aplauso a todos.